Con una crisis sanitaria como marco en Brasil, con cuestionamiento de sus propios aliados, Jair Bolsonaro está quizás en su peor momento en cuanto a lo que significa la crisis política. 6 cambios en el gabinete, pero además también la remoción de los titulares de las Fuerzas Armadas. Vamos a compartir algunos testimonios que se escucharon esta semana, empezando por Jair Bolsonaro, sobre esta situación. Qualquer pode contrair o vírus, qualquer pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Tínhamos e temos 2 inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. As trocas, né? Saem esses militares, mas outros militares do conjunto das Forças Armadas ocuparão. Então é um governo militarizado, preparado para a lógica de oprimir a nossa população. Estas trocas têm 2 objetivos fundamentais, ao que parece até o presente momento. Prover uma melhor relação entre o Executivo e sua base de sustentação no Legislativo de um lado e diminuir a pressão, consequentemente, que Bolsonaro tem sofrido de vários setores da sociedade e também de parceiros no Congresso Nacional. Bolsonaro não tem interlocução com a sociedade civil, ele não tem interlocução com os setores econômicos, então ele precisa dos militares. Por isso, eu acho que vai haver uma certa acomodação sem aventura golpista. Quer dizer, as Forças Armadas mostraram que elas não estão aptas a entrar num projeto de expansão dos poderes do presidente. O presidente flerta com um golpe de Estado a todo momento. La salida de 3 ministros y también el enroque de algunos de los funcionarios dentro del gabinete generó este cambio dentro de la política en el gobierno brasileño. Y vamos a repasar cuáles fueron algunos de esos cambios. En primer lugar, y lo que detonó el tema con las Fuerzas Armadas fue el cambio del ministro de Defensa, donde salió Fernando Acevedo Silva, que tenía una posición también muy, en su momento había sido incluso tomado con buena predisposición por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque en el momento que habían tenido tensiones con sectores de los militares, él había intentado poner algunos paños fríos. Y entró Walter Souza Braga Neto, que era el ex jefe de gabinete, y en ese lugar vamos a ver quién ocupa ese espacio. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con un cambio donde sale André Mendoza y entra Anderson Gustavo Torres, ex jefe de la Policía Federal, también una persona muchísimo más cercana a Jair Bolsonaro, tratando de generar algún tipo de confianza dentro de los nuevos ministros. Vamos a la siguiente.
Este también es un caso que, de hecho, fue el primer caso que se conoció, el de Ernesto Araújo, canciller brasileño, un sector, un perfil radical dentro del gobierno de Bolsonaro, bolsonarista duro, podríamos decir, y en este caso hubo un cambio por un diplomático. Araújo también es diplomático, pero mucho más ideologizado. El caso de Carlos Alberto Franco, según también comentan, es un perfil bastante más moderado. Vamos a la siguiente. En este caso, entra a la Secretaría de Gobierno de la Presidencia Flavia Arruda y sale el general Luis Eduardo Ramos. El caso de Arruda me interesa porque es el caso también vinculado al el Partido Liberal, ¿no? Y ahí hubo también un gesto político por parte de aquellos sectores de dar un guiño al centrado, ¿no? Los llamados partidos de la centro-derecha brasileña que en algún punto marcan el guiño también político a ese sector. Y en este caso hablamos de la Fiscalía General de la Nación con André Mendoza y sale José Levy. Una más nos queda. La Casa Civil de la Presidencia, el general Luis Eduardo Ramos y sale Walter Sosa Braganeto, que dijimos que salió de este lugar para ocupar el cargo de ministro de Defensa. Casa Civil es una especie de jefatura de gabinete y, bueno, ocupa ese lugar alguien también de mayor confianza política por parte del presidente. Sí, yo diría, Yelén, dos conclusiones o dos posibles lecturas políticas de este cambio de gabinete tan estructural que hizo Bolsonaro. Por un lado, un gesto hacia lo que vos mencionabas recién, que es el centrado, esta especie de selva de partidos desideologizados en su mayoría, más bien tendiendo al centro conservador, a la centro derecha, que son los que le garantizan la estabilidad en el Congreso y básicamente que no le hagan un impeachment. Sí. Digo, Dilma Rousseff no cayó por las protestas populares, Dilma Rousseff cayó cuando se rompió esa alianza que durante muchos años el PT había mantenido con los partidos del centrado. Eso por un lado, y por otro lado señala a los militares que ya forman parte del gobierno brasilero al mismo nivel que uno podría decir, otro punto de comparación polémico, pero vamos a usarlo, que es el chavismo, digamos, ¿no? Donde hay una integración del poder militar a la estructura civil equivalente a la de Brasil. Sí, pero también una división, ¿no? Digo, esto lo que da cuentas también dentro de los militares. Claro, que uno cuando pensaba en la posición también de Jair Bolsonaro se lo veía como asociado directamente a broquelado con el ala militar como un todo compacto, lo que estamos viendo también, las fisuras que hay y cómo Bolsonaro juega con eso también, ¿no? Sabe jugar a tensionar dentro de estos ámbitos justamente también para, bueno, ver hasta dónde está el apoyo que puede darle este sector en un momento potencialmente difícil que pueda llegar a tener a Bolsonaro, ¿no? Sí, recordemos que el sistema político brasileño es un sistema muy parlamentarista, digamos. Siempre fue muy poderoso el Parlamento. Recordamos lo que era el PMDB, que no tenía presidente, pero era el que gobernaba. El que mandaba. Sí. Históricamente. Y Bolsonaro quizás fue un intento de darle un carácter mucho más presidencialista, más personalista a esa conducción política. Y evidentemente no lo ha logrado. Esto es parte también de una crisis en ese sentido, de ese modelo de conducción que evidentemente hizo crisis. Fijémonos que sus hombres más cercanos, sus hombres claves, como Paulo Guedes en economía, está quedando bastante mal parado y también con mucho conflicto con otros sectores. Creo que después de Ernesto Araújo es el otro personaje más cuestionado por los aliados del gobierno, por las posturas que tiene, inclusive últimamente cuando empezó a echarle culpa al resto de que las cosas no salieran como ellos pretendían. Sí, también me parece interesante cómo aparecen como unas piezas de dominó, ¿no? Como que la anulación de las condenas de Lula llevó al fallo en contra del juez Sergio Moro, la situación del contexto también de la pandemia y la gran cantidad de casos que golpea a Brasil, lleva también, todo ese combo lleva a este cambio de gabinete, digo, y están habiendo cambios también muy vertiginosos y que incluso por los analistas, vos, José, has escrito un libro sobre Brasil, te especializás también en el tema. No sé cuánto se podía adelantar de esto que está pasando ahora. Ahí por ahí lo que se podría agregar es que Brasil viene procesando esta crisis, que no es la primera, recordemos, cayó Dilma, lo metieron preso a Lula, pasaron muchas cosas en Brasil, de la manera en la que Brasil procesa históricamente sus crisis políticas y sociales, que es
mediante acuerdos entre las élites. Si uno mira lo que está pasando en Brasil hoy, la ausencia notable de movilización popular. Sí. ¿Dónde está el pueblo brasilero? ¿Cuál es la incidencia de la sociedad brasileña en todo esto? Cero. Sí. ¿Qué es la manera? Brasil pasó de ser una colonia a un Estado independiente, pasó de imperio a república, y pasó de república a república parlamentaria, después recuperó la democracia, todo con pactos entre élites. Esta es la manera, quiero decir, juega el Congreso, juegan los militares, juegan los partidos, incluso los de izquierda, juegan los sindicatos. Que no juegue es el pueblo, que no tiene una incidencia. Por eso en Brasil no hay una Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Simbólica y real. Entonces me parece que esta es la manera en la que se está procesando esta crisis. Y una crisis que queda abierta, indudablemente. Absolutamente. ¿No? Hay que ver Todavía abierta. Como tiene que seguirla de cerca.